Bienvenidos a Reproductivity, el primer podcast de Latinoamérica en medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Ahí encontrarán toda la información relacionada al podcast y algunas otras entradas que iremos publicando semana a semana. Visiten nuestra página www.conceptum.com. Allí encontrarán la página del blog y la página del podcast. Podrán descargar los episodios y hacernos las preguntas que quieran. También los esperamos en las redes sociales de Conceptum, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube, Conceptum. Bienvenidos nuevamente a Reproductivity. Este ya es nuestro 9º episodio y es muy especial porque lo estoy grabando en Mérida, en México, en el marco del 14º Taller General de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, más conocida como Red Lara. Así que el tema que escogí es muy interesante y se llama Diagnóstico Genético Preimplantatorio. Antes conocido como PGS y ahora más conocido como PGTA, pero ya iremos mirando de qué se tratan estas siglas. En 1990, unos investigadores publicaron en la revista Nature, una de las más importantes en medicina, el caso del nacimiento de una niña sana proveniente de unos padres que eran portadores de una enfermedad ligada al cromosoma X. Estos investigadores tomaron los embriones, hicieron una biopsia cuando los embriones estaban en el día 3 de cultivo, cosa que ha ido cambiando ahora en nuestro tiempo, las estudiaron y transfirieron a la madre el embrión que no contenía esta enfermedad ligada al cromosoma X. Y de este modo nació esta niña sana que les cuento y empezó a desarrollarse esta técnica que hoy es muy común dentro de la medicina reproductiva. Esto del diagnóstico genético preimplantatorio no es otra cosa que el análisis genético de los embriones obtenidos por técnicas como el in vitro, dando lugar a la transferencia de embriones cromosómicamente normales, es decir, no es que necesariamente sean sanos y vaya a dar lugar a bebés sin ninguna enfermedad. Lo que significa es que transferiremos a la madre embriones con la cantidad correcta de cromosomas y en algunos casos podemos transferir embriones sin una enfermedad puntual, como en el primer caso que ya les conté, en el cual nació una niña sin una enfermedad particular ligada al cromosoma X. Inicialmente, el objetivo del diagnóstico genético preimplantatorio fue evitar la transmisión de enfermedades monogénicas. Estas son en las que se altera la secuencia de ADN de un único gen. Esto no sucede en todas. Según la definición de la Unión Europea, las enfermedades raras o minoritarias o huérfanas o poco frecuentes son aquellas con riesgo de muerte o de invalidez crónica que tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Se estima que existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, y aunque se trata de enfermedades que son poco frecuentes de forma aislada, en su conjunto son importantes ya que afectan entre un 5 y un 7% de la población en países desarrollados. Hoy por hoy, a las parejas de riesgo se les asesora e informa sobre sus opciones para tener un hijo no afectado por una enfermedad como estas. Una de las opciones es adoptar. Otra de las opciones es la donación de gametos, es decir, de ovocitos o de semen. Una tercera opción es recomendar un embarazo espontáneo y hacer un seguimiento muy cuidadoso y un diagnóstico prenatal. Y la última, pues es el diagnóstico genético preimplantatorio. Como consecuencia, esta técnica contribuye a la interrupción de la transmisión familiar de las enfermedades hereditarias. A corto plazo, esto supone un alivio del sufrimiento familiar. A largo plazo, tiene gran importancia social y en términos de salud pública, pues ayuda a reducir el número de pacientes que están afectados con este tipo de dolencias. A pesar de que este fue el objetivo inicial del diagnóstico genético preimplantatorio, hay que destacar una corriente que rápidamente comenzó a introducirse a finales del siglo pasado. Se trata de un nuevo concepto que permite ofrecer el diagnóstico genético a otro perfil de pacientes como son las parejas infértiles en tratamiento de fertilización in vitro, con el objetivo de mejorar las tasas de embarazo. Este es conocido como PGTA, diagnóstico genético preimplantatorio para neuploidías. Entre las indicaciones que se ofrece están las mujeres mayores de 37 años,
Vale acotar que algunas publicaciones sugieren pacientes mayores de 40. Otra indicación son los fallos repetidos de implantación tras el in vitro, es decir, luego de poner múltiples veces, en diferentes ocasiones, un embrión en el útero de la mujer, estos no dan lugar a embarazo. Una tercera indicación serían los abortos a repetición en parejas que tienen un cariotipo normal, es decir, en quienes se ha estudiado el número de cromosomas y este es normal. Y el último, el factor masculino severo, que no es otra cosa que una alteración, grave en el espermograma. El fundamento por el cual se empezó a utilizar esta técnica, y de hecho hoy es la más utilizada, es que las alteraciones numéricas en los cromosomas del embrión, es decir, las aneuploidías, son responsables de más del 50% de los abortos que suceden en el primer trimestre. Por tanto, si se estudiaran en los embriones los principales cromosomas que se saben son relacionados con los abortos y con los fallos de implantación, no se transferirían a las pacientes dichos embriones y se lograría aumentar la tasa de implantación y de embarazo por cada transferencia de embriones que se haga. Esto nos ha permitido también borrar el factor edad de la ecuación. Cuando tenemos pacientes mayores de 37, 38 o 39 años, si utilizamos la biopsia embrionaria y podemos transferir un embrión que sabemos tiene el número correcto de cromosomas, estamos mejorando la tasa de implantación y estamos quitando ese problema que había puesto la edad en la calidad del embrión. Por otra parte, cabe anotar que esta técnica no está disponible en todos los centros de reproducción, aunque cada día es más frecuente. Esto porque tecnológicamente conlleva un esfuerzo. Hay que implementar una técnica específica para tomar las muestras del embrión, y esto quiere decir que los embriólogos tendrán que estar entrenados en dicho procedimiento. Además, los médicos debemos saber interpretar los resultados y saber explicar a los pacientes tanto antes como después de la prueba, es decir, ver en quiénes está indicado y posteriormente, luego de haberla hecho, saber interpretar los resultados y saber aconsejar a los pacientes qué hacer en algunos casos. No a todos los especialistas en reproducción humana les gusta esta técnica. Hay casos difíciles en los que después del diagnóstico genético no se obtiene ningún embrión disponible para transferir. Algunos médicos consideran no llegar a la transferencia como un fracaso. Sin embargo, si hablamos adecuadamente con los pacientes y les explicamos ampliamente la información, ellos probablemente prefieran no transferir ningún embrión si saben que alguno de estos es anormal y no va a dar un embarazo. A veces es más duro transferir un embrión y esperar 2 semanas la prueba de embarazo con la probabilidad de que no vaya a haberlo que conocer la información de antemano y no transferir sabiendo que todos los embriones son anormales. Así que está en cada uno tomar la decisión, pero yo creo que hay que informarse lo suficiente para poder dar la mejor información a los pacientes. Como pueden ver, este es un tema amplio y apasionante. Les recomiendo volver al episodio número 3 de Reproductivity, en donde hablábamos si se puede escoger el sexo del bebé. Ahí tocábamos de alguna forma esto del diagnóstico genético preimplantatorio. Ese es otro de los posibles usos. Para otros episodios dejaremos otros temas, como por ejemplo el momento en el que hacer la biopsia al embrión, la técnica para hacerlo. O también discutiremos en otros episodios los tipos de resultado que puedo obtener y cómo enfocarlo y cómo aconsejar a los pacientes. Por ejemplo, y les dejo en el tintero los embriones mosaico. Ese es uno de los temas más polémicos y más discutidos hoy en el diagnóstico genético preimplantatorio, pero es digno de un episodio completo de un podcast, entonces lo dejaremos para luego. Por lo pronto, les dejo estas inquietudes y estos temas. No duden en consultarnos en Conceptum si quieren saber más al respecto. También visiten nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Recuerden que yo estoy en Twitter y en Instagram como Pedro Montoya MD. Estamos en Conceptum como www.conceptum.com y en todas las redes sociales. No olviden también miembarazo.com.co, donde hay un espectacular blog para que visiten. No olviden suscribirse al podcast o por Google Play o por Spotify o por la aplicación para Apple o por iTunes. Y también recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, donde también pueden suscribirse, darle a la campanita
y cada 2 semanas les llegará automáticamente el podcast a sus dispositivos móviles. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.